Vamos a continuar con el problema de probabilidad que habíamos empezado, en el cual habíamos resuelto el apartado A, que nos pedía la probabilidad de que solo ocurra el suceso A, con el diagrama de Venn que teníamos, los diagramas de los distintos sucesos. Después habíamos resuelto el apartado B, que nos pedía que ocurran los tres sucesos a la vez, de lo cual teníamos que la probabilidad era 0. Y ahora vamos a resolver el apartado C. El apartado C nos dice cuál es la probabilidad de que ocurran dos y solo dos de ellos, ¿vale? Para ello, antes de analizar la probabilidad, vamos a ver de qué suceso nos está hablando, de qué situación nos está hablando, ¿vale? Para que ocurran dos sucesos a la vez, pero solamente dos de ellos, pero solamente dos, tenemos que hablar de A intersección B. En este caso ocurrirían A y B a la vez, pero a esta intersección habría que quitarle el suceso C. En este caso, si nos damos cuenta, aquí estaría la intersección de A y B, pero no podemos quitarle C, porque C no está en A intersección B, ¿vale? Esa sería la situación, pongo los corchetes, podría poner los paréntesis, de que ocurran A y B, pero C no, ¿vale? Es decir, solamente A y B. Y habría que unirle la siguiente situación, que ocurrieran A y C a la vez, pero no B. Y habría que unirle, no me cabe ahí, con lo cual sigo aquí abajo, B, intersección C, pero no A. ¿Vale? Con lo cual, este sería el suceso que estaríamos buscando. ¿Vale? Si ahora miramos los diagramas de Venn que tenemos, donde tenemos el A, el B, A intersección B y el C, A intersección B sí que hay. Lo hemos marcado aquí. A intersección B no le podemos quitar C, porque realmente C no está en A intersección B. Vale. ¿Existe? ¿Hay A intersección C en este caso? Pues no, porque el suceso A es este, el suceso C es este y no hay ninguna intersección. Con lo cual, partiendo de que ya no tenemos intersección, no podemos quitarle B. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte de aquí, desde luego, sería conjunto vacío. No habría ningún elemento que estuviera en A y C a la vez, y ya por lo tanto, ni mucho menos ya podríamos quitarle B, ¿no? Porque no hay ningún elemento en A y C a la vez. Y aquí nos ocurre lo mismo, B y C tampoco tienen intersección, con lo cual aquí también tendríamos conjunto vacío. Por lo tanto, si quisiéramos calcular la probabilidad, en este caso, la probabilidad del conjunto vacío es 0, la probabilidad del conjunto vacío es 0 y nos quedaríamos con la siguiente situación. A intersección B, que al quitarle C, como no puedo quitarle C, al final de lo que estamos hablando es del suceso, en este caso concreto en el que nos plantean el problema o el ejercicio, estamos hablando concretamente de la probabilidad de A intersección B, que es 0,2. ¿Sí? Entonces, antes de analizar las probabilidades, es importante analizar los sucesos que tenemos, para no liarnos más de lo que en un momento dado pueda parecer. Veis que luego al final, analizando las distintas intersecciones, pues vemos que algunas de ellas ni siquiera debíamos tenerlas en cuenta. Vamos a pasar al apartado D. El apartado D dice lo siguiente. Calcula la probabilidad de que ocurra al menos uno de los tres. Si estamos hablando de que ocurra al menos uno de los tres conjuntos, o uno de los tres sucesos, tendríamos que hablar de A unión B unión C. Que ocurra uno u otro. ¿Vale? Eso hasta aquí lo tenemos
claro, ¿verdad? Tenemos que recordar que este apartado de aquí, que en este caso no he coloreado previamente, es A intersección B. Y a partir de ahí vamos a ver exactamente de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando. Si yo quiero todo A, todo B, todo C, pero la intersección no la voy a repetir 2 veces, ¿verdad? Con lo cual parece claro que estamos hablando de A, de B, de C y de quitarle A intersección B, ¿vale? Del suceso A, el B, el C y de quitarle intersección B. De momento no he puesto ni probabilidades ni nada, pero vamos a añadir aquí ya las probabilidades. Es decir, A unión B, unión C sería la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Ojo, estoy hablando concretamente del ejercicio con los diagramas de Venn que nos plantea, ¿vale? Menos la probabilidad de A intersección B. Y eso sería igual, según los datos del problema, 0,3 más 0,4 más 0,1 menos 0,2. Igual a 0,6. Voy a aprovechar aquí para comentar una pequeña cuestión y es la fórmula general cuando tenemos una unión de 3 sucesos diferentes, ¿vale? Sin tener en cuenta este caso particular en el cual solamente había intersección entre A y B, ¿vale? La probabilidad de A unión B unión C sería la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B menos la probabilidad de A intersección C menos la probabilidad de B intersección C menos la probabilidad de A intersección B intersección C. ¿Vale? Repito, eso sería en un caso absolutamente general, pero en este caso concreto sabemos que hay algunas de las intersecciones que no se dan, ¿vale? No hay intersección entre B y C, no hay intersección entre A y C y no hay ninguna intersección entre los tres, ¿vale? Apartado E. El apartado E nos dice que no ocurra ninguno de los tres. Es decir, no queremos que ocurra A, no queremos que ocurra B y no queremos que ocurra C. Y por lo tanto, además, no queremos que ocurran ni siquiera las intersecciones entre ellos. ¿Vale? No queremos que ocurra ninguno de ellos. Es decir, esto sería B, esto sería A, ojo con la intersección, esto sería C. Con lo cual, si no queremos que ocurra ninguno, haríamos A unión B unión C complementario, que no estén en esa unión, que no estén en esa unión. ¿Sí? Que estén fuera de cualquiera de los sucesos, que no pertenezcan a ninguno de los sucesos. ¿Bien? Si ahora lo que queremos es hablar de la probabilidad de A unión B unión C complementario, ojito, ojito, podríamos hacer más pasos, pero sabemos que la probabilidad del complementario de algo es 1 menos la probabilidad de ese algo, teniendo en cuenta que ese algo sean sucesos, para decirlo de forma más sencilla, ¿vale? Y en el apartado anterior ya teníamos que esto era 0,6 y por lo tanto esto es 0,4, ¿vale? Esto sería no ocurrir ninguno de los tres sucesos.
Esto es practicar qué significa realmente a nivel de uniones, intersecciones o complementarios. No ocurra ninguno de los tres, no ocurran dos de ellos, ¿vale? Todo ese lenguaje hay que